Capítulo 1. Un comienzo melancólico. En un pequeño y poco llamativo pueblo llamado Willowbrook, enclavado entre colinas ondulantes y árboles susurrantes, vivía Emily, una mujer en sus primeros 30 años. Su vida era un tapiz de colores apagados, un reflejo de su espíritu melancólico. Siempre había sido un alma solitaria, prefiriendo la compañía de sus libros queridos y la melancolía de los días lluviosos al bullicio del mundo exterior. Los días de Emily comenzaban y terminaban con la rutina monótona de su trabajo en la biblioteca local. La biblioteca en sí era una reliquia del pasado, con pisos de madera que crujían y rincones iluminados débilmente. Sus estantes estaban llenos de volúmenes polvorientos, olvidados por el tiempo. Emily encontraba consuelo en el olor a humedad de los libros antiguos, un aroma que la transportaba a tierras y épocas lejanas. Los susurros apacibles de las páginas que se daban vuelta eran lo más parecido a una conversación que tenía. Sus noches eran un fuerte contraste con su día de trabajo. Vivía en un modesto apartamento en el borde del pueblo, donde las sombras parecían persistir perpetuamente. La tenue luz de las lámparas proyectaba figuras alargadas en las paredes, imitando la alargada soledad en su corazón. Un sillón desgastado, una vez vibrante pero ahora desvanecido, se encontraba junto a la ventana que daba a la tranquila calle. Era allí donde pasaba incontables horas, mirando por la ventana con gotas de lluvia, perdida en sus pensamientos. El pueblo de Willowbrook, con sus edificios grises y su atmósfera apagada, reflejaba la propia existencia de Emily. Ella era una residente, pero nunca había pertenecido realmente. Sus interacciones con los habitantes del pueblo eran breves y distantes, intercambios de sonrisas y asentimientos corteses. Era como si ella y el pueblo fueran dos entidades melancólicas, coexistiendo en un estado perpetuo de tristeza apagada. Su única verdadera compañía provenía de los personajes en los libros que leía. Sus historias proporcionaban un breve escape de su realidad, permitiéndole adentrarse en mundos llenos de pasión, aventura y amor, mundos que solo podía soñar. Mientras la lluvia caía fuera de su ventana, Emily a menudo se preguntaba si su vida estaría para siempre envuelta en este gris. Anhelaba algo más, algo que rompiera el ciclo de la soledad y la melancolía que había llegado a ser su existencia. Lo que ella no sabía era que en los capítulos por venir, un encuentro fortuito arrojaría un rayo de luz en su mundo melancólico, cambiando su vida para siempre. Capítulo 2. Un encuentro inesperado. En una tarde húmeda, mientras Emily cerraba la biblioteca, escuchó un suave y desamparado maullido que provenía del patio trasero del edificio. Sobresaltada, siguió el sonido hasta el estrecho callejón que corría junto a la biblioteca. Allí, bajo un refugio improvisado de cartón, encontró a un gatito temblando, abandonado y con ojos tan azules como el cielo más claro del verano. Su pequeño cuerpo estaba empapado por la implacable lluvia y sus lastimosos maullidos conmovieron el corazón de Emily. Emily no pudo resistir la urgencia de tomar al frágil ser en sus brazos. El gatito, mojado y temblando, se acurrucó contra su pecho en busca de calor y consuelo. Ella lo acunó suavemente, sintiendo una conexión inmediata con esta pequeña criatura vulnerable. Sin pensarlo dos veces, decidió llevar al gatito a su hogar. Le puso por nombre Jasper, inspirada en las relucientes gemas que a menudo encontraba en los libros que apreciaba. Jasper, con su pelaje esponjoso y sus ojos inocentes y amplios, le brindó una nueva calidez a la vida de Emily.
Rápidamente se convirtió en su compañero constante, una fuente de consuelo en el apartamento, que de otro modo sería desolado. En los días que siguieron, Emily cuidó a Jasper con esmero, devolviéndole la salud. Observó cómo pasaba de ser un frágil y tembloroso gatito a ser una alegre y juguetona bolita de pelo. Su ronroneo y sus alegres travesuras llenaron el apartamento de vida, y por primera vez en años, el corazón de Emily sintió un destello de felicidad. Jasper era más que una simple mascota, era un salvavidas para el espíritu quebrantado de Emily. Su presencia le otorgaba un sentido de propósito y compañía que tanto anhelaba pero que nunca se había atrevido a esperar. A medida que Emily y Jasper forjaban un profundo vínculo, ambos comenzaron a sanar, encontrando consuelo en la compañía del otro. Lo que Emily no sabía era que este encuentro inesperado con un pequeño gatito abandonado sería el catalizador de una serie de eventos que cambiarían el rumbo de su vida y la llevarían a una travesía de autodescubrimiento y conexiones inesperadas en los capítulos que estaban por venir. Capítulo 3. Una conexión inesperada. Una tarde lluviosa, mientras Emily y Jasper daban su paseo habitual por el pueblo, la persistente lluvia no mostraba señales de dar tregua. Fue en este día particularmente sombrío que tropezaron con un desconocido empapado, refugiado bajo un inmenso roble, buscando protección de la inclemente lluvia. El hombre estaba empapado hasta los huesos, su ropa pegada a su esbelto cuerpo y su cabello desordenado adherido a su frente. Sus ojos, de un llamativo tono de verde, reflejaban una fatiga que coincidía con la de Emily. Se presentó como Daniel, un músico cuyos sueños alguna vez incluyeron componer sinfonías que conmovieran al mundo, pero que habían sido aplastados por una serie de desdichas. Sin dudarlo, Emily extendió su mano para ofrecer ayuda, su paraguas proporcionando un débil refugio contra la lluvia inclemente. Lo invitó a refugiarse en su modesto apartamento, reconociendo en él a otro viajero errante en el vasto universo de las incertidumbres de la vida. A medida que alcanzaron su apartamento, Emily y Daniel se miraron con cautela, dos almas solitarias unidas por un giro del destino. Su apartamento, tenue y adornado con muebles desiguales, parecía ser una extensión de su soledad. Sin embargo, ofrecía calor y sequedad a este desconocido que solo había conocido el frío y la lluvia implacable. En los días que siguieron, Emily, Daniel y Jasper formaron un vínculo inesperado, una conexión frágil nacida del mutuo aislamiento y el simple acto de buscar refugio juntos. Compartieron historias de sus pasados, desenterrando relatos de sueños sin cumplir, esperanzas que se habían desvanecido y heridas que aún los atormentaban. Emily, con su soledad, Daniel con sus melodías silenciadas, y Jasper como el observador silencioso, encontraron en la compañía del otro un refugio inesperado. Pero mientras el tiempo avanzaba, las sombras de sus pasados aún se aferraban a ellos, como una niebla implacable que se negaba a desvanecerse. Aunque su compañía compartida traía momentos de felicidad, ambos luchaban con los fantasmas que los habían perseguido durante tanto tiempo. Fue en una noche lluviosa que Daniel propuso un plan audaz: dejar Willowbrook en busca de un lugar donde sus sueños pudieran florecer una vez más. Su decisión marcó el comienzo de un viaje lleno de desafíos, pero también de la promesa de una esperanza renovada. En los capítulos que les esperaban, Emily, Daniel y Jasper enfrentarían desafíos que pondrían a prueba su determinación, encontrarían aliados inesperados y aprenderían que a veces, la búsqueda de un sueño no se trata de llegar a un destino, sino del viaje transformador en sí.
Capítulo 4. Un destello desvaneciente de esperanza. A medida que las semanas se convertían en meses, Emily, Daniel y Jasper continuaban coexistiendo en su pequeño y sombrío apartamento en Willowbrook. Su vínculo se fortalecía con cada día que pasaba, pero las sombras de sus pasados aún se aferraban a ellos, como una niebla implacable que se negaba a desvanecer. La soledad de Emily, aunque atenuada por la presencia de Daniel y Jasper, había dejado profundas cicatrices emocionales en ella. Le resultaba difícil dejar atrás a los fantasmas que la habían perseguido durante tanto tiempo y, incluso en la calidez de la compañía, aún cargaba el peso de su pasado. Daniel, por su parte, lidiaba con las melancólicas melodías de sus sueños incumplidos, cuyos ecos resonaban en los rincones de su espacio compartido. Sin embargo, a pesar de sus luchas, había un destello de esperanza que danzaba en los bordes de su conciencia. Era una chispa delicada, nacida del simple acto de estar allí el uno para el otro. Emily comenzó a sonreír más a menudo y los tonos sombríos de sus vidas comenzaron a adquirir matices de color. La música de Daniel, aunque llena de melancolía, tenía el poder de recomponer las piezas rotas de sus almas, aunque solo fuera por un momento. Una noche, mientras estaban sentados junto a la ventana, observando las gotas de lluvia resbalar por el cristal, Daniel susurró: «Emily, dejemos este pueblo y busquemos un lugar donde nuestros sueños puedan florecer una vez más». Su voz estaba llena de desesperación y determinación a la vez. Las lágrimas afloraron en los ojos de Emily mientras asentía en acuerdo. Era una propuesta atrevida, una que prometía incertidumbre y desafíos, pero también tenía el atractivo de un nuevo comienzo, una oportunidad de liberarse de la vida estancada que habían conocido durante tanto tiempo. Jasper, ajeno a la gravedad de su decisión, se acurrucó en el alféizar de la ventana, ronroneando suavemente. En ese momento, hicieron un pacto silencioso para emprender un viaje en busca de lo que les había estado faltando: la esperanza, un propósito y un futuro más brillante. El apartamento, una vez refugio para su soledad compartida, ahora parecía un capullo a punto de abrirse. El destello de esperanza que se había ido desvaneciendo durante tanto tiempo comenzaba a arder un poco más brillante, arrojando una luz débil pero decidida sobre el camino incierto que tenían por delante. En los capítulos que les aguardaban, Emily, Daniel y Jasper se enfrentarían a desafíos que pondrían a prueba su resolución, encontrarían aliados inesperados y aprenderían que a veces, la búsqueda de un sueño no se trata de alcanzar un destino, sino del viaje transformador en sí mismo. Capítulo 5. La partida agridulce. Con su decisión tomada, Emily, Daniel y Jasper comenzaron a prepararse para su partida de Willowbrook. Era una decisión llena de esperanza pero también de temor. Una partida agridulce lejos de la vida conocida pero melancólica que habían llevado durante tanto tiempo. Emily ordenó su colección de libros, seleccionando cuidadosamente algunos volúmenes queridos para llevar consigo en su viaje. Eran historias que habían sido sus compañeras en los momentos más solitarios, y no podía soportar dejarlos atrás. Daniel empacó su guitarra, cuyas cuerdas aún resonaban con las melancólicas melodías que había compuesto a lo largo de los años. Mientras hacían sus arreglos finales, los habitantes del pueblo de Willowbrook notaron los preparativos del trío para la partida. Las mismas personas que una vez habían intercambiado sonrisas y asentimientos corteses con Emily ahora los observaban con curiosidad y tal vez un toque de tristeza mientras ella, Daniel y Jasper se preparaban para partir. En la mañana de su partida,
El cielo estaba nublado, reflejando las emociones encontradas que revoloteaban en sus corazones. El apartamento de Emily, una vez oscuro y solitario, ahora se sentía extrañamente vacío mientras llevaban sus escasas pertenencias al mundo exterior. El aire estaba cargado de un entendimiento no verbal entre los tres, una determinación compartida de buscar una vida mejor, pero también un reconocimiento de los desafíos que tenían por delante. Al salir al mundo, fueron recibidos por una suave llovizna, un recordatorio de los días de lluvia cuando se conocieron por primera vez. Era como si el cielo los despidiera con una bendición silenciosa. Su viaje los llevó por carreteras serpenteantes y paisajes desconocidos. Se encontraron con amables desconocidos que les ofrecieron refugio y compartieron historias de sus propios viajes. Enfrentaron dificultades y contratiempos, pero encontraron fuerza en su nueva conexión. El pueblo de Willowbrook, con sus edificios grises y su atmósfera apagada, se hacía cada vez más pequeño en el espejo retrovisor, desvaneciéndose como un recuerdo agridulce y distante. Emily, Daniel y Jasper avanzaban hacia adelante, llevando consigo el peso de su pasado pero también el destello de esperanza que se había reavivado en sus corazones. Su partida de Willowbrook marcó el final de un capítulo en sus vidas y el comienzo de otro, un capítulo lleno de incertidumbre, desafíos y la promesa de un mañana más luminoso. A medida que se aventuraban en lo desconocido, estaban unidos por un sueño compartido: encontrar un lugar donde sus esperanzas finalmente pudieran florecer, donde la música de la guitarra de Daniel pudiera encontrar un público apreciativo y donde Emily pudiera escribir su propia historia, ya no atada a la melancolía de su pasado. Fue una partida agridulce, dejar atrás lo familiar por lo desconocido, pero fue una partida llena de coraje para perseguir sus sueños y eso, en sí mismo, fue una razón para tener esperanza.